Bueno, bienvenidas a todas ustedes a este espacio. Hoy estamos aquí como equipo Florece, con mucha disposición para hablar diferentes temas y cosas con ustedes. Y bueno, amigas, por favor, estamos aquí todas, queremos saludar a todas las que están hoy aquí conectadas. Aquí estamos Gise, Alejandra, Suri, Pa, Mónica, todas en medio de todos nuestros afanes de madres, de mujeres, estamos aquí con ustedes. Y bueno, hoy queremos hablar de un tema que es continuación de los otros dos temas que hemos estado hablando. Y es esto de que Dios, nuestro Padre, Él nos diseñó, Él nos hizo y Él también en medio de la caída, de todo el tema del pecado, se pensó algo muy bello y fue este tema de la reconciliación, de traernos esa oportunidad de tener esa redención. Y eso es algo maravilloso. Fue el acto más grande de amor que Él ha tenido con nosotras, ¿sí? La palabra de Dios en Colosenses dice, en Colosenses 1, voy a ir específicamente al versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿cierto? Entonces aquí nos está hablando de Jesús. Y dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y esto es algo que a veces cuando hablamos del Evangelio, de que viene Jesús, de que perdona nuestros pecados, de que nos trae libertad, es como algo ajeno, como solo nuestra vida en cuanto a lo espiritual. Pero no, Él vino a reconciliarnos con todas las cosas en medio de nuestros pecados, de la culpa, Él viene a traernos libertad. Y eso también ha venido a hacerlo para nosotras como mujeres. Y eso es algo de lo que quiero que podamos hablar cada una, podamos desarrollar un poquito esto. Y es que, ¿cómo ustedes han sentido como mujeres que el Señor las ha rescatado, que el Señor les ha traído libertad, que Jesús viniera a esta tierra, morir en la cruz, limpiara sus pecados? ¿Qué les ha traído a ustedes como esa revolución? Y han sentido, repito esa palabra porque es muy importante, libertad. Moni, cuéntanos tú, yo sé que hay algo ahí que que nos puedes hablar del tema. Qué bueno, Karen, sí, gracias. En este momento sí me gustaría compartir respecto a algo que fue para mí muy importante en mi vida, fue la manera en la que el Señor trajo libertad a mi diseño de mujer a través de la maternidad. Es una cosa que no sé cómo explicarla, pero a partir del momento que quedé en embarazo de mi hija mayor, tuve como una plenitud del ser mujer, como desde que fue como una explosión, diría yo, en lo físico, y de ver como esa maravilla del diseño que hizo Dios, de permitirnos a nosotras ser madres, ¿sí? Y de alguna manera ya para ese momento, ya habiendo conocido del Señor, ya habiendo tenido la oportunidad de entender acerca del diseño que Él tenía para la maternidad, de haber tenido que esperar durante 5 años para poder quedar esperando en nuestra primera hijita, realmente fue como algo muy bello el poder entender que la maternidad es una manera en que se manifiesta el amor de Dios para la humanidad y específicamente para nosotras como mujeres, en permitirnos hacer parte de esa función de la multiplicación de los seres humanos en la tierra de una manera tan directa, como que se geste dentro de nosotras ese nuevo ser viviente, ese nuevo ser humano. Y desde Jesucristo, Él reconcilia ese diseño, donde inclusive los dolores de parto tienen un significado más especial, como más sublime, de no solamente es un dolor por un dolor, sino es por la posibilidad de dar vida, de multiplicar el amor de Dios y el diseño de Dios para con nosotros. Entonces, realmente, o podemos ver hoy en día que hay una lucha tan grande en ese diseño de la mujer, en su parte de ser mamá,
y que la aleja realmente de esa reivindicación que hizo Cristo, de darnos la oportunidad de dar vida. Entonces, en eso lo puedo apreciar. Así es. Esa es una de las facetas como más profundas, ¿no? A veces con este tema de la maternidad vemos reflejado ese amor. O sea, aún después de que Adán y Eva han pecado y Eva, pues tal vez diríamos que la consecuencia es ser relegada y ya no poder tal vez hacer nada. No, el Señor dice, no, vas a ser dadora de vida. Y de ella viene pues todas las generaciones que hoy estamos y vemos la misericordia de Dios, vemos a ese papá bueno que en medio de nuestras equivocaciones nos da otra oportunidad, nos permite caminar de su mano. Y esto es algo muy importante que trae Jesús, ¿sí? Muchas veces el término, o sea, en medio de todo lo que ha pasado, pasa en la cultura, de lo que nos habló, por ejemplo, Alejandra, en la sesión pasada sobre, bueno, hubo un pecado y eso ha traído como que el enemigo pueda traer muchas mentiras a nuestras vidas, muchas mentiras que vienen y que destruyen, no sé, esto mismo de sentir rescate, ¿cómo lo has sentido tú, Gise? ¿Cómo ha sido ese, así he sentido que el Señor me rescató como mujer? Sabes que mientras estaba haciendo toda la introducción y la pregunta y todo eso, a mi mente vino un pasaje y quiero compartirlo porque tiene que ver con lo que me estás preguntando, ¿cierto? Y es el de la mujer adúltera, que está en Juan el capítulo 8. Digamos que uno tiene como, lo he escuchado muchas veces y hay, digamos, que muchas maneras de poder aplicar este pasaje, que además tiene que ver con una mujer. Pero yo me identifico mucho con esa mujer, porque yo creo que en mi vida ocurrió un poco lo que ocurrió con esta mujer, en el sentido de que siendo mujer y viviendo, digamos, en medio de la cultura en la que estaba, tenía muchas ideas de cómo podía hacer las cosas eh, a su manera, sin el Señor en su vida. Pero a mí me llama muchísimo la atención el último versículo de ese pasaje, que es el versículo 11 del capítulo 8 de Juan, donde dice, donde él le pregunta, ¿ninguno te condenó? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces él le dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y digamos que en el caso de ella, era una mujer que estaba en el acto mismo, dice, en la introducción dice que la agarraron en el acto mismo del adulterio, ¿no? Y adulterar tiene que ver como con alterar la verdad, la pureza, el diseño, como decía Mónica, el propósito original, en este caso de Dios para nosotras como mujeres. ¿Qué ha adulterado eso en nuestras vidas? ¿Qué era lo que yo, Giselle, pensaba antes de que el Señor llegara a mi vida? La definición o el diseño de mujer, el propósito, ¿verdad? El rol de la mujer estaba totalmente adulterado. Yo venía de un contexto donde mamá había un matriarcado, mi mamá era la que mandaba, mi mamá decidía, mi papá era un cero a la izquierda. Entonces, todo ese concepto en mi mente estaba adulterado de lo que era ser mujer. Entonces, claro, yo voy a estudiar porque yo voy a ser la mejor ejecutiva y yo esto, yo voy a ganar mucho dinero y como que hacia allá iba enfilado, pero ese camino, ese trayecto, fue un trayecto lleno de mucho dolor porque era justamente ese diseño adulterado por las presiones, por lo que culturalmente, donde yo había crecido, el contexto, la cantidad de ideas erradas, adulteradas que gobernaban en mi vida. Y cuando el Señor llega a mi vida, no es que como que mágicamente, cambió Giselle, ¿no? Pero empieza ese proceso, como dice la palabra, aquel que comenzó la buena obra, la va perfeccionando. Entonces, hoy puedo mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y dar gracias al Señor por muchas cosas. Una de ellas es porque estoy casada, más de 15 años, publicada en estos días, y, y soy feliz. Pero además de eso, en el orden, digamos, establecido por Dios dentro del matrimonio. Y mis hijos, porque gracias al Señor también puedo ser madre, entonces mis hijos están creciendo en otra, o sea, como en la forma correcta, en lo que Dios ha establecido, viendo un modelo correcto de lo que es ser familia. Entonces, no pretendo ya haberlo alcanzado todo, no pretendo que todo es perfecto,
Pero qué bueno que el Señor inició esa obra y la va perfeccionando. Digamos que todas esas ideas erradas donde yo basaba mi identidad como mujer, entonces yo tengo que estudiar, entonces yo tengo que tener un título de tal cosa, yo tengo que ser independiente, yo tengo que ganar mucho dinero, yo tengo que lograr esto y tengo que ser, en fin, eran un fundamento vano, como hojarasca. Y cuando, y cuando eso ocurrió, pues eso desplomó, yo me desplomé en mi vida, yo pasé por un tiempo de depresión porque a mí me habían vendido la idea de que estudia para que seas alguien en la vida. Y yo estudié, hice mi profesión, gané todo eso y luego estaba tan vacía o más vacía que antes de. Entonces, ese ha sido como un antes y después, pero del Señor establecer la pureza de su verdad, la pureza de su diseño para mi vida como mujer. Más allá de si soy o no soy esposa, más allá de si soy madre o no lo soy, que también hace parte de este propósito de Dios para mi vida, pero que mi identidad como mujer no esté basada en todas esas cosas efímeras que nunca me dieron identidad, que nunca me dieron destino, que nunca me mostraron el propósito que el Señor sí tenía para mi vida y que hoy puedo dar gracias al Señor por eso. Qué bueno, Gise. Es que para mí ha sido durante mucho tiempo también con lo que te escucho decir es que su verdad nos hace libres, ¿sí? Las verdades, los diseños del Señor parecieran, porque el mundo nos ha tratado de vender lo contrario, que lo que son es una carga, pero cuando tú lo aceptas, viene a tu corazón, viene a tu mente, y más sobre esto de ser mujer, que es algo que a veces es algo que da muchas vueltas en la cabeza, y tú traes estas verdades, uno dice, wow, o sea, yo me siento libre. Sí, a veces, por Sí, ejemplo, el tema de ser madre y no me quedo en mi casa con mis hijos y yo, mm, yo digo, yo estoy feliz, yo no sé, o sea, yo entiendo los que Karen, tienen afanes y cosas por hacer, pero yo estoy feliz. Karen, Entonces, quería agregar que por eso ese versículo final es muy importante para mí, porque esa mujer estaba adulterando, ¿no? En el contexto del área sexual, pero yo estaba adulterando en las ideas que yo tenía en mi mente. Y él viene el Señor y dice, vete y no peques más, es decir, no adulteres más con las ideas. En este caso, con las ideas que tienen que ver sobre el ser mujer y el diseño y el propósito de Dios para la mujer como tal. Entonces, por eso esa palabra se convierte en algo muy importante en mi vida, digamos, en este contexto de lo que significa ser mujer. qué bueno. Sí, y eso es lo que yo quiero invitar a todas las mujeres aquí que nos están viendo, a mis compañeras, así como dices tú, Gise, la buena obra que él empieza, que la termine. Al final igual, solo hasta que Jesús venga, se va a consumar todo ese diseño perfecto en nosotras. Pero mientras estemos aquí en la tierra, buscar sus verdades, buscar sus diseños, buscar que Él nos traiga esa convicción. Algo que para mí fue fuerte como mujer fue, bueno, yo empiezo a oír, digamos que fue educada sin entender mucho todo este tema del feminismo, todo este tema de las ideas del sexismo, como que pero entonces entro a la universidad y ahí es como el boom, creo que lo comenté en una de las sesiones, es el boom de, oiga, sí, la mujer es oprimida, oiga, sí, es el colmo, oiga, y entonces empecé a llenarme de ideas que hoy digo, ay Dios, estaba, estaba yéndome ahí como en ese ejército verde o en ese ejército de la mujer necesita, pero entonces llegó un punto en mi vida real, dije, bueno, pero esto sí es así, o sea, ¿qué piensa Dios? Volver ahí, ¿qué piensa Dios del tema? Y cuando uno se va a preguntarle al Señor qué piensa, entonces Él viene a traer sus verdades, viene a traer muchas cosas. Yo había versículos que omitía, que decía Pablo, yo decía, no, esto es el colmo, esto es como así, que Dios avaló esto, que dice aquí, yo mejor ni los veo. Pero le pedí al Señor que me trajera libertad, que me hablara. Y empecé a darme cuenta que aún desde antes de que Jesús viniera ya había perdón, ya venía un perdón que venía del Padre, ¿sí? Ya Adán y Eva en medio de su consecuencia fueron perdonados, Eva fue perdonada y como hablaba Moni, pues fue dadora de vida. Y vemos en la palabra muchas maneras en las que Dios se mostró o se ha mostrado como ese Dios que
No, mira, Él no viene a darle la dignidad a la mujer, Él ya la dio, o sea, ya la tenemos por ser simplemente su creación. Sí, lo que pasa es que el enemigo quería traer mentira sobre mentira. Podemos verlo claramente en la palabra, cuando vemos que se ve en el Pentateuco, cuando Dios ve a Agar. Muy pocas veces en otras religiones la mujer es nombrada, pero en la palabra de Dios la mujer tiene nombre, ¿sí? Es una persona que Dios tiene ahí presente. Dios aborrece el divorcio, lo vemos en Malaquías 3:15. ¿Y por qué dice eso? No es solo porque a él no le gusta, sino porque era también una medida protectora para la mujer. En ese tiempo la mujer que quedaba abandonada, que era repudiada, pues iba a tener unas consecuencias muy fuertes. Por eso el Señor dice, es que yo no quiero eso. Yo quiero que estés con la mujer de tu juventud hasta el final, por protección. El Salmo 139:16 nos habla de que nuestro embrión vino en sus ojos y no es exclusivamente el de la mujer o el del hombre, es de los dos. Nosotros hacemos parte de ese embrión que en medio de la formación vio nuestro Dios. O sea, eso es maravilloso. Hombres y mujeres somos iguales de valiosos en el Señor. Más de 1000 veces se nombra a las mujeres en la palabra. Somos reconocidas. A mí me impactó cuando uno lee la historia de Moisés, el faraón, no dice su nombre nunca, pero sí habla de las parteras, de Cifra y de Fúa. Entonces, eso es como, porque, o sea, el gran faraón no tiene nombre, pero ella sí. Bueno, pues para el Señor ahí nos muestra la relevancia de que Suri es importante, que Giselle es importante, Pam, Alejandra, Mónica, una de nosotras, tiene un lugar en el Señor, en la historia. Entonces, eso es algo que, miren, yo tenía nublado y el Señor trajo esta luz. La palabra de Dios dice en Joel 2:28 al 29 que su espíritu iba a venir, ¿sí? No solo sobre los hombres, dice que también sobre las mujeres, ¿sí? Entonces ahí claramente Él se está abriendo desde el Antiguo Testamento, mostrando que nosotras somos parte muy importante de toda su creación. Proverbios 31 nos habla de esa mujer virtuosa que hace, deshace y le da tremendo lugar, ¿cierto? Tremendo lugar. Y allí se ve ese diseño, ese diseño de Dios en ese potencial que tiene de vender, de criar, de cocinar, de tantas, tantas cosas. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El Señor desde hace rato ha querido decir, es que tú eres digna. No tenés que ir a buscar que nadie diga que tú eres digna, mujer. Ninguna de nosotras. Es Dios mismo ya nos dio esa dignidad, por eso no hay que ir a pelear nada de lo que ya tenemos, ¿sí? Jesús es el mayor revolucionario. Llega él y entonces ahí cuenta allí esa historia, pero como es, hay muchas donde él le habla a la que nadie le habló, él tocó a la que nadie tocó, él escuchó a la que nadie escuchó. Claramente eso lo podemos ver en la palabra. O sea, ustedes pónganse a leer los evangelios mujeres con las gafas de, bueno, pues Jesús habló con mujeres, ¿cuáles fueron? Y ustedes se encuentran ahí, y así como Jesús se identificó con una, sé que ustedes se pueden identificar con estas mujeres. Y es bellísimo verlo poco a poco. Cuando se encontró con la mujer de la hemorragia que no se detenía, cuando se encontró con la hija de Jairo, cuando Jesús le enseñó a la samaritana, cuando estuvo con la que cuenta Gise, que le dio como esa libertad, ¿sí? Jesús nunca, ustedes encuentran en los evangelios un chistecito a las mujeres, no, él siempre habló con respeto y con dignidad, ¿sí? En la palabra encontramos la parábola de las vírgenes prudentes, la parábola de la levadura, donde hay mujeres. Entonces, somos iguales y complementarios. Somos uno con el otro, hacemos ese encaje perfecto, ¿sí? Lo que hablaba hace la sesión anterior, Pam, sobre ser uno para el otro, ¿sí? Y como también comentábamos, no tiene que ver solo con ser esposos, es hombres y mujeres. Formamos esta sociedad, hacemos parte de que esto se construya y Dios ya lo vio, Dios ya lo tenía en mente. Jesús lo tenía en mente. Las mujeres fueron las que acompañaron a Jesús hasta el final. Eso también es hermoso. Y aún cuando resucitó, las primeras que Jesús le habla a esas mujeres, eso no es casual. Él está diciendo, ustedes son
ustedes son importantes. Entonces ya es hora como mujeres cristianas y como mujeres así no lo sean, que nos demos el lugar que el Señor ya nos dio, ¿sí? Y no es que seamos mayores, eso no estoy hablando acá de empoderémonos, no. Somos iguales en valor, pero diferentes en ese rol. Y eso no nos hace menos, eso nos hace diferentes. Miren, eso me hizo libre. Entonces, y lo más bello de todo eso es que muchas de las cualidades que nosotras tenemos como mujeres revelan a Dios, a la humanidad. Nuestra matriz, que en nuestra matriz se gesta la vida, que en nuestra matriz está ese cuidado, esa compasión de Dios, pues ahí eso revela ese cuidado a nuestro Padre, ¿sí? Este tema de Dios es como, Dios dice la palabra que Él es como una gallina que cuida a sus polluelos, que Él abraza. Entonces Él usa este tema, ¿no? De cubrir, de proteger, y también se basa en este tema de la mujer. Entonces, wow, cuando nosotras lactamos y damos leche a nuestros bebés, estamos, o sea, ese bebé depende 6 meses totalmente de nosotras, ¿sí? Bueno, y luego también sigue dependiendo, pero ahí si tú no le das leche, si tú lo dejas en la cama y olvidado, ese bebé muere. Pero Dios te dio ese potencial para poder darle leche, poder satisfacer. Y eso es una cualidad de Dios. Él es quien sacia nuestras vidas. Él es que realmente no necesitamos a nadie más sino a Él. Y eso mismo pasa cuando nosotras lactamos. Entonces, ¿qué ha querido hacer el mundo? ¿Qué ha querido hacer el feminismo, el sexismo y el mismo enemigo? Quitarnos el valor de eso. Y mujeres, cada vez que gestamos, cada vez que damos leche, cada vez que abrazamos y protegemos, estamos revelándole a Cristo, revelando a Cristo a nuestros hijos, a la humanidad. Entonces, ¿por qué tener vergüenza de todo eso que Dios nos dio? Y bueno, compañeras, sobre esto que les hablé hoy, quiero escucharlas, qué piensan. Para mí esto es temas emocionante porque de verdad que ha traído libertad a mí. Yo digo, Dios es tan lindo, él me diseñó como nos diseñó a las mujeres, ¿no? Con una exclusividad en ciertas cosas y con una exclusividad a ellos, pero pues para que extendamos su reino. Y no estoy hablando de cosas sobrenaturales, sino de vivir sus diseños en esta tierra para que lo que Él quiere que nosotros vivamos en paz, en amor, en armonía, se logre. Entonces, bueno, quiero escucharlas. No sé, Suri, cuéntanos qué opinas de todo esto que hoy les lancé. Muy lindo escucharte y poder pensar nosotras cómo de forma real, práctica, realmente Jesús, la palabra nos ha redimido en diferentes áreas, ¿no? Nos ha hecho entender eh, la importancia de de la misión que Él nos ha dado, ¿no? Muchas veces como mujeres, cuando decidimos, en nuestro caso también, estar en casa y educar, tenemos que enfrentar esa lucha en nuestra mente con respecto a como que eso no tiene tanto valor, ¿no? Como estar afuera produciendo dinero o desarrollándote profesionalmente y los comentarios y todo eso, pero entonces viene la palabra, viene la verdad al corazón y te hace entender la riqueza, el poder que hay en lo que puedes hacer allí en casa, cada día con estos niños, hablando a su corazón, ¿cierto? Enseñando, entrenando, mm, sembrando la semilla y esto solo es posible cuando estás en la verdad. O sea, lo que tú hablas acerca de tener esta libertad de decir, me siento feliz de hacer esto, solo es posible cuando estás en la verdad. De lo contrario, si hay esa lucha y hay como cierta frustración. Y yo les he contado, yo he pasado por eso. Les contaba en la primera sesión, creo que fue, o en la introducción, ya no me acuerdo, que mi lucha de pronto vino ya en este rol de casada y madre, ¿no? Pensamientos como, ay, como que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estos son los mejores años de mi vida, yo aquí encerrada, que son pensamientos que a uno le pasan por la cabeza en algún momento, pero cuando uno entiende la palabra y entiende la verdad, cuando uno permite que esa palabra le ilumine el pensamiento y como que se quita esa venda, entonces ya uno mira con tanto, primero con agradecimiento con Dios,
porque es una gran misión, o sea, es valioso y ahí uno dice, Dios mío, todo esto para qué, toda esta misión para mí, o sea, gracias. Y luego uno entiende el valor que tiene como sociedad, como familia, como ciudad, como nación, estos hijos, esta línea generacional que nosotras y nosotros en casa estamos educando fielmente con la verdad, ¿no? Y lo que esto puede producir, lo que puede producir cuando ellos sean luego los que tengan que llevar la bandera de la verdad, ¿no? Entonces es impresionante y creo que definitivamente, sí, como tú dices, necesitamos entenderlo, aceptar, abrazar esa verdad para poder vivir esto con libertad, con agradecimiento, en plenitud, no en luchas o no en frustración, porque nos puede pasar y muchas mujeres cristianas nos puede pasar esto. Entonces nos necesitamos permitir que el Señor haga esa obra y nos redima en ese aspecto para poder entender realmente su plan, su deseo y vivirlo tan agradecidas, tan plenas. Entonces, pues, gracias por hacernos pensar en esto, por hacerme pensar hoy en esto otra vez, recordarlo. Bueno, a mí quería participar aquí, bueno, me está cogiendo la noche, creo que ustedes han visto todo mi proceso acá del atardecer en mi parte de atrás, pero la verdad me encantó oírte y recordar el proceso de Jesús en el encuentro con estas mujeres, su proceso de restauración, porque cada encuentro que Jesús tenía con una mujer era un proceso de restaurarnos, de restaurar nuestra identidad, de restaurar nuestro propósito, de restaurar ese diseño original. Cristo tenía como ese plan exacto de con qué mujer se iba encontrando y qué iba restaurando y qué iba restaurando y qué iba restaurando. Y mientras que te escuchaba, pensé en algo particular mío que Dios restauró. Yo conozco del Señor desde muy pequeña. Se le Una- cayó la señal a nuestra querida Pam, pero sí. Algo ahí queda en interesante el que tintero. estaba diciendo, algo interesante que estaba diciendo ella es el hecho de que en lo que mencionaba, que Jesús conocía a cada una de las personas con las que se encontraba. O sea, él sabía con quién se iba a encontrar, a cada una le reivindicó su identidad, pero también él conocía completamente a cada una de ellas. Y esa es una esperanza para nosotros, el saber que el Señor conoce quiénes somos nosotros, que no tenemos que ir delante de él con máscaras, ni tratando de mostrarnos de una manera diferente, porque Él sabe perfectamente quiénes somos. Y así como somos, nos ama, y así como somos, viene a hacer su obra de restauración y de reconciliación en nosotros. Ella, Pam, volvió, continúa. Me Darnos un rescataste, Moni, testimonio. gracias. Me estaban rescatando. Les estaba hablando que cuando escuchaba estas historias de restauración y cómo Cristo hablando con cada una, cuando Gis contó un pasaje en particular, yo recordé uno que ministró mucho mi vida. Y es que yo crezco siendo cristiana, ¿no? Y en algún punto empiezo a querer asumir mi rol como esposa. Y en ese asumir o en ese conocer, empiezo a chocarme con muchas cosas, porque yo tendría tal vez 16, 17 años y yo empiezo con mi corazón dispuesto, ¿no? A decirle, bueno, Señor, yo quiero ser una mujer conforme a tu corazón y me empiezo a encontrar yo con la sujeción, con la sometida y este tipo de cosas y yo decía, yo no sé si quiero eso. Sí, porque yo sentía honestamente que yo tenía muchos dones y muchos talentos y yo no quería ser como estar en la casa oprimida, no allí, como menguada, y empecé a tener un proceso de cierta frustración, honestamente, porque yo decía, o sea, no me gusta yo. Y entonces, ¿qué pasó en mi corazón? Que empecé a anhelar el rol del hombre, honestamente, porque yo decía, no, más chévere ser hombre, porque pues el hombre, por ejemplo, es el que va y predica, a mí me encanta enseñar, me encanta predicar, entonces claro, yo los veía y yo decía, ¡ah! No, más chévere ser pastor, por ejemplo, ¿no? Porque además estar
versículo como de que no, entonces las mujeres no hablen en la congregación. Y yo, no, pero sometida, no puedo hablar en la congregación. Y decía, no, pero yo es grave mi posición. Y entonces yo empecé un proceso de realmente no sentirme muy contenta con este rol de ser mujer cristiana, porque no le veía la dignidad, el valor y demás, ¿no? Entonces yo empecé como más bien en un, bueno, pues nada, pues me tocó así y yo no predicaré, yo no viajaré, yo no seré la que trabaje, yo seré la que se quede en casa con los hijos, pero en este tono que les digo, no con gozo, no con restauración. Y después de un tiempo, obviamente, Dios fue bueno al deseo de mi corazón, porque digamos que todo esto arranca de un deseo genuino de decir, yo quiero ser una mujer conforme la palabra de Dios. Mi primer encuentro no fue el más positivo, pero luego Dios empieza a revelarme. Allí cuando están hablando y empiezan a hablar de quién va a ser más importante en el reino, y empieza Juan a pelearse y como, bueno, Señor, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo es que va a ser la cuestión? Cuando estemos en el cielo, ¿quién va a ser más importante? Y el Señor es hermoso en este pasaje porque les dice, aquí en la tierra, los poderosos se enseñorean sobre los demás, ¿cierto? Ellos ejercen poder sobre los demás, mas no así entre ustedes. Yo he venido a servir y no a que me sirvan. Y en el reino de los cielos, el que sirva será el mayor. Yo no sé explicarles esto como fue un bálsamo a mi vida, porque a partir de ese momento el Señor me empezó a revelar cómo así como cuando uno habla que no hay pecados más grandes y pecados más pequeños, en el reino de los cielos tampoco hay labores más grandes o más importantes y labores más pequeñas y más insignificantes. Yo empecé a entender que yo como mujer, al estar allí con mis hijos, al educarlos, al servir a mi esposo, al servir en la congregación de otra manera, tal vez enseñando a otras mujeres, Dios estaba haciendo algo igual de grande que lo que yo había contemplado en mis propias ideas que era importante. Para mí ser importante era otra serie de cosas que de pronto la mujer, yo decía, no, yo no. Y Dios empezó a sanar esta área en mi vida y a decirme, cada cosa que tú haces para mí es igual de importante cuando la haces con un corazón de servicio, cuando lo haces con amor. Y empezó a ministrarme y en el paso del tiempo empecé a entender que la mujer tiene un rol tan importante en la formación de una nación, porque la mujer empieza a formar y a educar a los niños, a la siguiente generación. La mujer puede empezar a levantar esto nuevo. Entonces, yo empecé a restaurar, pero este proceso no comenzó tal vez así como súper, ay, qué lindo, qué hermoso es. No, para mí no fue así. Para mí fue permitirle al Señor que me mostrara la grandeza de su reino al servir, que Dios se goza y que en su reino es igual de importante el hombre que está allí esforzándose, trabajando por proveer a su hogar, como la mujer que está dedicando tiempo a la educación de sus hijos, a formar su carácter, a mantener un hogar en orden, conforme a lo que sería el reino de los cielos aquí en la tierra, a que Dios se gozaba en eso que yo estaba haciendo y que allí había grandeza de Dios para mí. Cuando yo entendí que Cristo vino a servir y que quería que yo sirviera, empecé a entender la grandeza que tenía yo como mujer delante de Él. Entonces, creo que esto fue algo muy importante, muy restaurador para mí, al ver a Cristo sirviendo y al ver a Cristo lavando los pies, a ver a Cristo eh, en ese papel que creo que como mujer también tenemos. Bueno, en mi caso, escucharlas y poner este tema acá ha sido de gran bendición porque me hace pensar, obviamente, en cómo es como esa redención que Dios ha traído de manera personal. Yo sé que a todas las mujeres que estamos acá y todas las que estarán viendo este video, se deben hacer esa pregunta. ¿Cómo fue que Dios nos trajo libertad en esto de ser mujeres, en realidad? Y para mí hacerme esta pregunta se me pasa como una película por todo lo que ha sido mi vida, desde incluso antes de casarme, de ser soltera, porque ya era mujer desde ser niña y todo, y pienso cómo Dios ha traído libertad a mi vida en el aspecto de amar el hogar, incluso lo que digo, antes de casarme. Y cuando digo amar el hogar, amar el aseo, amar lavar, amar tender la cama, amar lavar el baño,
porque esto es algo como que en estos tiempos se está viendo como que ay, la mujer que está en el hogar y no es una sometida, es una que definitivamente es como, no se le da el valor a eso, ¿no? Entonces, desde antes de casarme, amaba el hecho de, bueno, no lo amaba tanto, como de, ay, hermosear todo y eso, pero ahorita que estoy casada, yo veo cómo Dios me ha traído como ese gozo, esa plenitud de la que también hablaba Suri, de amar, mantener mi hogar bonito, mantener como este espacio que Dios me ha dado, mantenerlo bien. Y obviamente Juan es un complemento para mí, él me ayuda muchísimo y todo, pero como mujeres tenemos eso como de que tenemos los detallitos para ordenar aquí y allá. Y eso me lleva a amar el hogar, amar este rol ahorita como esposa, que antes tampoco estaba como muy claro en mi vida por todos estos aspectos que también cuenta Pam, ¿no? Todo eso que nos venden, incluso antes de yo ser cristiana, mi pensamiento era, no, yo quiero irme de mochilera, pero como quisiera ser hombre, porque al hombre no le llega el periodo y así puede ir a todas partes tranquilo, sin pensar en eso, pero es que si yo me voy de mochilera y si me llega el periodo, ¿por qué soy mujer? Esas cositas uno podrá decir que bobada, pero las pensaba y en cierta manera también anhelaba como, ay, eso de ser hombre, pero ¿por qué no gozarme en esto de ser mujer que es tan bonito, que definitivamente me trae la libertad que necesito para ahorita ser mujer, para querer ser esa madre que quieren mis hijos, para ahorita también ejercer mi profesión como educadora con pasión, con paciencia también. Entonces, en muchos aspectos, ¿sí? He tenido como esa libertad y también a mí me ayudó algo, me ayudó mucho, les confieso también, el hecho de estar aquí también como en este equipo de mujeres que yo siempre aprendo de ustedes y hacer esta sesión como tan enriquecedora de la mujer contra cultura, porque, bueno, que la vimos el año pasado, ¿no? Pero incluso yo a veces repaso otra vez lo que hay ahí porque hay como tanta verdad que definitivamente trae libertad y trae como ese descanso en Dios en cosas que a veces nosotras nos afanamos o, ay, si nos frustramos. Eso también me trajo mucha libertad. Ir a la palabra de Dios y conocer lo que Él tiene para nosotros, de verdad como mujeres, pues ya me llena como de lo que necesito para ser una mujer completa en Dios, en Cristo. Entonces eso sería como para aportar. Gracias, Aleja. No, pues la verdad es que escucharte, Aleja, también sabes que me inspira mucho y es algo que Moni ha hecho en las últimas sesiones y es animar a las mamás a que enseñemos esto a nuestras hijas. Sí, esto es un tema tan trascendental, o sea, lo que tú contabas ahorita de si soy mochilera y me llega el periodo y ya, ¿cierto? Entonces, son pequeñas cosas, ¿sí? Pero que nosotros podemos ir hablando a nuestras hijas de, wow, no, pues es que por el periodo es que esto puede pasar, esto es lo maravilloso, o sea, que podamos resaltar esas cosas que nos hacen diferentes a los hombres y que nuestras hijas lo puedan tener claro, aunque nuestros hijos puedan tenerlo claro. Mira, ellas tienen. Proverbios 31 fue escrito por una madre a su hijo, diciéndole, mira, esto es una mujer virtuosa. Entonces, también, si tenemos hijos varones, hay que hablarles de todo este tema. Y bueno, ya no siendo, bueno, no, más bien, siendo mucho lo que podríamos seguir hablando, porque este tema todas nos emociona, las dejamos por hoy. De verdad que para nosotras es un gusto poder compartir con ustedes, tener estos tiempos y anhelamos que sean de edificación para ustedes, que este mes ustedes puedan sentir como puede el mundo celebrar, pueden las organizaciones celebrar, pero el mismo Dios celebra todos los días que somos mujeres y nos bendijo con tantas cosas que pongámonos las gafas correctas para ver esas bendiciones. Bueno, Dios las bendiga. Amigas, abra el micrófono y despidámonos. Chao. Chao, Chao. Bueno, chao. nos vemos pronto. Qué bueno haber tenido este espacio para compartir. Sí, sí. Chao, y sus Esperamos ver sus Chao. comentarios. comentarios. Chao, abrazos.